el mundo conocemos los presidentes que han sido más mencionados por su actuación o por ser único en el tipo de gobierno, ideología que implementan. Por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos hablan mucho al país e inclusive cada 15 días hablan a través de la radio en un discurso a la nación. Pero a cada momento un presidente de Estados Unidos está hablando. Ustedes ven el presidente de Rusia, por ejemplo, también hablando mucho. Inclusive podemos recordar a Fidel Castro y esos discursos de 5, 6 y 7 horas, igual que el presidente ya fallecido Chávez de Venezuela. Y con esto recuerdo una frase que pueden leerla o verla en alguna de los documentales y películas de el presidente argentino Perón y su esposa en esa época entonces, Evita, Juan Domingo Perón, general, y su esposa Evita Perón, que le decía: presidente, no deje de hablarle a los decamisados. Si yo muero, continúe hablándole a los decamisados, porque ella tenía un cáncer que le estaba acabando, y aún con el cáncer desde su cama, ayudaba al presidente a dirigir el país, porque fue una líder. Con esto quiero significar la importancia de que un líder político hable, fije posición sobre las diferentes situaciones que ocurren. Y cuando un líder político se aísla, así se aísla también su pensamiento, y así queda aislado también lo que representa, si es un partido o es una institución. Hay que estar en el debate, hay que fijar posición sin exageración y sin tampoco acudir a un debate sin tener un propósito ni un dominio del tema. Pero tiene que fijar posición. Si usted es presidente de un partido, usted tiene que opinar, fijar posición. ¿Cómo es posible que muriera un merenguero que lo sintió tanto a la población como Johnny Ventura y que ese líder político no dijera una sola palabra? ¿Cómo es posible que discutiéndose el Código Penal, cómo es posible que en medio de un proceso de vacunación, de tensión, de situaciones del país, cero? Bueno, para el gobierno y el oficialismo y el partido oficialista es ventajoso esto, que este hombre salga 3 meses antes de las elecciones a hablar y a degañitarse hablando sobre los diferentes temas, y que antes no prepare la población. Cuando le quiera hablar, ya no lo van a escuchar. Mire, lo que escribió en su Twitter Wellington Arnaud no se contradice con lo que dijo ayer. Wellington Arnaud anunció ayer la construcción de un acueducto en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago, con una inversión de 1.050 millones de pesos. Él dice que la obra vendrá a solucionar un problema de falta de agua potable que por décadas ha sufrido esa comunidad. Recordó que fue una promesa del presidente Abinader. Dice él: con Dios delante haremos esta obra. Ya estamos en el proceso de estudio y diseño. Recordar que para realizarse una obra hay que hacer un estudio y hay que hacer un diseño. Es lo primero que hay que hacer. Y si tú no haces esos dos procedimientos, entonces tú no puedes hacer la obra. Y que tú tienes que planificar con el estudio y con el diseño. Tienes que planificar y planificarte a un tiempo. Y después de los estudios y el diseño y los recursos, hay que irse a licitación. Entonces hay que ver de dónde van a salir los recursos también, que ya él dijo que van a ser establecidos en el presupuesto de INAPA del próximo año, y que la obra va a tener una construcción de 1 año y medio a 2 años. O sea, prácticamente quedará lista el próximo año 2029. Es decir, que lo que ha dicho es el procedimiento como debe marchar. En otro orden, el Ministerio de Salud Pública ha anunciado y ha expresado su preocupación con el poco avance del proceso de vacunación en Santiago. El mismo ministro de Salud Pública habló sobre esto. Hablaron otros funcionarios también, que no tiene explicación lo de Santiago, porque las regionales 1, 2 y 3 y el Ministerio de Salud Pública aquí y el ministro han hecho de todo. Ha acompañado en Rafael, ha acompañado en Cienfuegos, han ido a Gurabo, han ido a otros puntos, a la zona sur, en el centro de la ciudad, que han hecho operativos por hospitales. Todo, y Santiago sigue como frenado en el aumento del proceso. ¿Cuántos han sido vacunados en el municipio? En el municipio con una vacuna hay como un 52%.
con las dos vacunas anda en un 46-47%. Debiéramos estar mucho más alto. Entonces, van a cambiar la estrategia. ¿Cuál es la estrategia a partir de mañana viernes en Santiago? Será la siguiente. Van a comenzar otra vez casa por casa, pero el hecho de vacunar casa por casa ya se ha hecho, ¿verdad? Pero ahora van a ir a los bares y restaurantes. Por ejemplo, mañana, el sábado y el domingo, van a estacionarse en Lovera. Van a estacionarse en Andy Rank, que tiene un encuentro que realiza los sábados, los domingos. Van a ir a todos esos sitios que ya los tienen identificados y van a vacunar en bares, en discotecas, en restaurantes, que se llena el centro de la ciudad los domingos y los sábados, en los restaurantes, la gente compartiendo. Van a ir a esos lugares y van a preguntar a la persona, ¿usted se vacunó? No, presénteme su tarjeta de vacunación. Ah, tengo una, me falta una. Vamos a ponérsela entonces. Es voluntario. La persona tiene que aprobarlo, que conceder que se vacune. Pero si tiene ahí la vacunación y tiene la vacuna y no lo ha hecho, bueno, yo creo que el que se niegue, entonces es una situación de verdadera inconsciencia que debiera tomarse en cuenta. Y es así. Y esto lo van a hacer a partir de mañana viernes para ver cómo se aumenta en Santiago, porque aquí hay un problema. Y en la zona rural se van a ocupar también, porque igualmente en la zona rural de Santiago y la provincia de Pallac es como si no existiera el coronavirus. Usted va a esos campos y anda todo el mundo sin mascarilla y todo el mundo anda caminando y compartiendo en los patios y haciendo cosas y así, porque mucha gente en la zona rural no cree que eso existe, creen que eso es un juego, que eso es una intención de la gente para mantenerse ocupado. Pero bueno, es así. El gobierno, en los últimos datos que ha dado, a propósito que Domínguez Brito ayer y ahora y está hablando de los préstamos, de la cosa, ha cogido ese tema. Se me olvidó preguntarle a él cuánto le costó vacunarse con 2 o 3 vacunas si se puso de refuerzo, y preguntarle cuánto le costó a su esposa, a sus hijos, a su madre, a sus hermanos, a la gente de su estructura política, cuánto le costó la vacunación y cuánto es cada vacuna dependiendo de la farmacéutica. ¿De cuánto le costó? Preguntarle también cuánto le ha costado las mascarillas que han recibido donadas, que todos hemos recibido, y el protocolo que ha marcado las autoridades, la asistencia que ha dado. Él se quejaba ayer y decía, bueno, había un plan fase 1, fase 2, pero ya se desmontó, pero los programas de asistencia sociales se han desmontado en toda parte del mundo. Ya Estados Unidos lo desmontó, todo el mundo lo ha desmontado porque ningún gobierno aguanta esto. Y mencionó sobre, por ejemplo, el plan de vivienda. Y Domínguez Brito desconoce, parece, ignora, y es una pena que un político aspirando a la presidencia de la República ignore que en Santiago el INVI terminó un proyecto de vivienda en la primera etapa de más de 80 viviendas, muy económica, es en madera, y se entregó. Parece que él desconoce que a través del sistema de fiducia, a todo aquel que compra un apartamento que esté dentro de esos planes, se le entrega un bono y TEVIS por haber adquirido la primera vivienda, que dependiendo del costo va. Son viviendas, apartamentos económicos. Un cuñado mío compró una de 3.200.000 y le entregaron por ese bono 180.000 billetes. Y así se hace con todo. Pero ahora el gobierno acaba de entregar una bonificación, una contribución a las personas que han adquirido y que están dentro del plan de vivienda. Eso también es vivienda. La inversión del gobierno hasta ahora en combatir la pandemia ronda casi los 90.000 millones de pesos. Imagínense ustedes cuando un gobierno ha tenido que invertir 90.000 millones de pesos con un presupuesto de 1 billón. Imagínense ustedes cuánto le están quedando para hacer otras cosas. Por eso es que no hay mucha ejecución. Bueno, en cuanto a lo relativo a la pandemia y las estadísticas, don Jaime Gradializa, amigas y amigos del Patrón de la Tarde y la Bacana. Salud Pública reportó hoy 326 casos, sigue disminuyendo.
5.200 pruebas se hicieron, 2.800 corresponden a prueba PCR y 2.293 a antígeno. Estamos hablando que se ubica la positividad diaria en 9.6% y de las últimas 4 semanas 8.46%, con 14.362 casos activos a la fecha, 343.512 registrados, 325.177 pacientes recuperados y 1.512 casos, 1.512 casos sospechosos descartados. La cantidad de defunciones es de 3.973 con una tasa de letalidad de 1.1 donde se ha quedado. Hoy se reportan 2 nuevos casos de fallecidos, pero no ha sido en las últimas 24 horas. La ocupación hospitalaria, que es el tema más importante para darle seguimiento al COVID y ver cuál es su comportamiento. La hospitalización está en un 21%. Es decir, que el 79% de las camas COVID en los hospitales públicos y privados están desocupadas. La unidad de cuidado intensivo tiene un 27% ocupado solamente y los ventiladores únicamente un 21%. Son datos estadísticos extraordinarios. Ustedes se van a cualquier otro país y no se vayan muy lejos. El caso de Cuba no es comparable porque en Cuba es una explosión lo que ha ocurrido, es un colapso del sistema. Cuba ha llegado a niveles que no tiene comparación en la región. Bueno, quizá con Ecuador en principio de la pandemia. Pero que uno hacía Cuba con una población mucho más disciplinada que la dominicana. Bueno, vivir también en un régimen de fuerza por tantos años. Eso tiene que ver mucho con la nutrición, don Jaime. Bueno. Ha encontrado una población desnutrida, con muchos problemas de alimentación, que tiene poca proteína en lo que comen, porque no comen casi carne. Son una serie de vegetales y carne de soya y de otras cosas. Entonces tienen dificultades, lo agarra este virus y le ha dado por todos los lados. Entonces, Cuba tenía un sistema de salud que 30 años atrás era un sistema que era envidiable. Sin embargo, ese sistema colapsó desde que no ha podido actualizarse con las tecnologías. Ya, por ejemplo, usted habla del sistema de salud de la República Dominicana, se puede comparar con cualquier sistema de salud, porque aquí hay tecnología. Usted se va al Home, por ejemplo, y en el Home hacen de todo. Ahora está haciendo el Home un hotel para que si usted tiene su familiar ahí, usted se queda ahí. Pero si usted está interno y usted ya le dan el alta, usted se va cómodo a ese hotel y se queda ahí para ver su médico durante 1 o 2 semanas. Eso son novedades, pero todo el equipo tecnológico. Usted tiene, por ejemplo, la Unión Médica, construyendo otra torre en donde va a hacer novedades en la tecnología médica. Usted tiene el materno infantil, usted tiene Corominas y tiene otro, y en la capital se va a Sedimac, se va a la Clínica Abreu y se va a otras, y así en la República Dominicana. Entonces, nosotros prácticamente rebasamos a Cuba. Que tenemos una falencia en el aspecto de la investigación científica médica. Eso nos falta. Cuba preparó hasta una vacuna, no sabemos cuál es el resultado de su vacuna, la Soberana. La Soberana. Soberana 1, Soberana 2, Soberana 3, pero parece que no ha sido muy parece efectiva. Parece que no tiene mucha efectividad porque no ha podido proteger a la ciudadanía. Pero en la República Dominicana, don Jaime, a nosotros nos falta la investigación científica, el desarrollo de ideas, de creatividad en el aspecto médico, porque aquí prácticamente tenemos muchos equipos y mucha tecnología, pero no tenemos mucha investigación científica. Y tenemos muchos equipos relativamente, porque como país subdesarrollado tampoco podemos aspirar a tener la tecnología porque no es al mismo tiempo que los países desarrollados. No, jamás. Por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos hay 2 ventajas. Primero, la tecnología, que va mucho más deprisa que nosotros, por supuesto, por el término económico. Diagnóstico más rápido. Primero. Y segundo, la especialidad de los médicos. Porque debido a que es un país grande, por ejemplo, en el caso de la Florida, todo el que puede de América Latina cae en la Florida, Estados Unidos. O sea, la puerta de América Latina. Entonces, todo el que puede tiene un seguro internacional, se va a tratar a la Florida. Entonces, en la Florida
hay un médico que es experto en la retina. Tú vas directo. Del ojo. Ya tú vas a eso. Directo. Hay otro que es experto en codo, en el codo derecho. En el pie. El otro el codo izquierdo. Entonces el tipo tiene que ser un fenómeno. Sí. Por ejemplo, este fin de semana yo sé que viene un médico de origen judío estadounidense que es experto en la cirugía robótica de ¿no se llama? Diablo, me olvidó ahora de que, cuál es la especialidad. No, pero algo que yo debía recordarlo porque lo tengo. La urología. Él es urólogo, pero urólogo. Viene el experto en cirugía robótica de próstata. De próstata. ¿Cuántas cirugías tiene ese hombre en su haber? Más de 5,000. Y la hacen con la tecnología. Con robot. Él opera con el robot que ahí está en el Homs, que creo que en el país hay uno y ahora hay otro en la capital. Cuesta un dineral. Sí, pero es un éxito. Sí, cuesta un dineral y una operación cuesta más de $1 millón y el seguro no paga eso. Entonces, ese señor viene al Homs a hacer intervenciones de próstata con el robot. ¿Cuál es la ventaja del robot? Bueno, que el robot no tiembla. No. La próstata es un área pequeña, muy difícil. Es una programación el robot exacta. El cirujano maneja el robot, pero el robot no le tiembla las manos bajo ninguna circunstancia. O sea que es un corte preciso y la persona que es operada de la próstata mediante un robot tiene mayores posibilidades de no tener problemas adicionales. Entonces, esa es la diferencia. Pero en términos de equipos y de médicos buenos, estamos bastante bien. Necesitamos mucho más. Pero bueno, no lo podemos tener todo. No trabajamos para eso. ¡Vámonos!